Una historia que nos parte el corazón desde el momento en que nos ponemos a pensar lo que pudo haber padecido esta pequeña de apenas 6 años. Ya está Joel López para contarnos detalles de esta situación que se registró allí en el este del país. ¿Qué fue lo que pasó con esta niña? Contanos, por favor. Rolando, el testimonio terrible de la fiscal del caso, quien justamente nos comentaba en qué condiciones rescataron a esta niña de 6 años del poder de su propia madre, quien ya fue imputada por conducta omisiva en cuidado infantil, y estamos hablando de una niña de 6 años que pasó momentos de terror. Ella fue llevada inicialmente al Hospital Regional de Ciudad del Este por un dolor que supuestamente sentía en las partes íntimas. Ya posteriormente la madre tuvo que correr porque los médicos se percataron de que algo no estaba bien. De allí posteriormente se fue hasta una clínica de una universidad privada, donde también nuevamente iba a consultar con su niña, y los médicos se percataron de la situación. Le alertaron de que ella posiblemente fue abusada. Es allí donde la madre nuevamente intenta sacar a la pequeña del lugar, pero allí ya entró en acción el guardia de seguridad de la universidad y también los médicos. Incluso la bajaron del colectivo para entregar a las autoridades a esta niña. Vamos a escuchar justamente a la fiscal Julia González. Consecuencias no solo psíquicas, sino los daños físicos que la niña tiene como consecuencia de esos abusos. Doctora, el supuesto autor, el padrastro, ¿tienen datos? En este mismo momento, respecto al padrastro, estamos abocados a tratar de identificarlo. La madre de la niña se negó absolutamente a colaborar en ese sentido sobre los datos del padrastro, y como no hay una relación familiar tampoco así con su demás pariente, entonces todos manejan solamente un nombre, todos lo dicen, se llama fulano, y nadie puede darnos datos más precisos del sindicado. ¿Cuál es la condición de salud de la niña? Aparentemente también fue víctima de una enfermedad de transmisión sexual. Así mismo, la niña, en la primera intervención que tuvieron los médicos de la policlínica, que gracias a ellos realmente logramos tomar intervención, en este caso digo gracias a ellos porque esta mujer con la niña en fecha 19, o sea, días antes de su aprehensión, ella ya llevó a su hija al Hospital Regional de Ciudad del Este, en las urgencias de pediatría. Llevó a la niña a los efectos de consultar porque la niña se quejaba de dolor en la zona íntima. Las médicas en ese momento revisaron a la niña, y cuando informan a la madre de que hay sospechas de abuso, la madre en un descuido agarra a la niña y se da a la fuga. Eso ya ocurrió el 19, pero en esa ocasión la madre no se había identificado. Y luego el 22 ella acude a otro centro asistencial, en este caso fue a la policlínica de la Universidad Central del Paraguay, con la misma intención de que la niña sea inspeccionada. Ella lo que quería realmente era medicación para la niña, ¿verdad? Y ahí también las médicas, al percatarse de que la niña presentaba lesiones en la zona íntima, y al ser nuevamente comunicado a la madre de que eso tiene que ser comunicado a las autoridades, ella se da de nuevo a la fuga. Incluso llega a subirse en un ómnibus, pero las médicas de guardia pidieron auxilio, con ayuda también de la seguridad, lograron detener el ómnibus donde ella se subió y lograron retenerla a la madre y a la niña. Fue así que pudimos nosotros tener intervención en este caso. La niña ya no aguantaba el dolor que sentía, más la infección que tenía. Y fíjense ustedes, 3 veces, en la tercera recién lograron detener a la mamá. Pero ¿qué pasó esas otras 2 veces? Ella logró salir con la pequeña del hospital. Y aquí falló un poco también el protocolo, porque desde el momento en que ellos detectaron que esta pequeña tenía signos de abuso sexual, ya tenían que haber convocado a todas las instituciones e impedir que saliera de ese hospital. Pero ¿qué pasó? La mamá lograba siempre sacarla nuevamente y quizá entregarla al padrastro para que siga abusando de ella. Desde la CODENI también ellos tomaron intervención, Joel.
Inicialmente se dio el aviso a la gente de la CODENI que rápidamente llegaron al lugar, ya posteriormente también a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Defensoría. La niña está ahora a cargo de una tía paterna que se comprometió incluso de cuidar por su alimentación, incluso también su medicación. Estamos hablando de una niña de 6 años que está ya bajo estricto cuidado con medicación para justamente contrarrestar la enfermedad con quien fue ella contagiada. Sobre el padrastro, no hay muchos datos, nadie pudo justamente todavía identificarlo plenamente ni saber cuál es su paradero. Nos decía justamente la fiscal, se trabaja en nombre de un tal fulano, es hasta allí lo que tenemos todavía. La familia no tuvo todavía mucho contacto con este hombre. Sí, y vamos a escuchar lo que decía también la responsable de CODENI con relación a este tremendo caso. Nosotros recibimos un requerimiento vía telefónica en donde van los funcionarios al lugar, ¿verdad? Y pueden constatar, ¿verdad?, de que según las manifestaciones de los doctores había una niña abusada y que supuestamente era el padrastro el abusador, ¿verdad? En el momento en que se le quiso hablar con la madre, ¿verdad?, la madre escapó del lugar. Entonces la niña... ¿De la fiscalía, doctor? No, del lugar del hospital, ¿verdad?, donde se le estaba inspeccionando a la niña. Ella escapa del lugar, interviene el Ministerio Público, llamamos al Ministerio Público y ahí se hace encargo, ¿verdad?, la niña a través de la Defensoría y de la fiscal. Pero se ha comprobado, ¿verdad?, que existió abuso, que tiene ciertas enfermedades de transmisión sexual la criatura y bueno, y la madre... Todavía no sabemos, ella fue imputada, pero parece que está prófuga, ¿verdad? ¿Volvió a salir de la fiscalía? Volvió a salir de la fiscalía. En un momento dado, ella volvió a salir de la fiscalía. ¿El supuesto autor sería del entorno familiar? Sí, del entorno familiar, el padrastro. El padrastro, ¿verdad? Y que supuestamente la madre protege al padrastro. Esa es la información que nosotros tenemos. ¿La madre sabía de que su hija era abusada? Sí, porque ella no quiso que su hija fuera inspeccionada. No quiso, solamente por los dolores y el llanto de la niña es lo que se le llevó a ella, ¿verdad?, a ser inspeccionada, y ella no quería eso, ella no quería quería retirarla a toda costa antes de que lleguen nuestros funcionarios, ¿verdad?, a la criatura de ese lugar. Por el dolor y el llanto, solo por esa razón la mamá le llevó a la criatura al hospital. No, es tremendo, Rolando, y como te decía, hace un par de semanas aumentó la pena para los abusadores a 30 años, pero ¿cuántos casos venimos viendo de madres y padres que hacen esto con sus hijos, que los prostituyen, y ellos también merecen un castigo mayor con respecto a esta situación, y aplazados desde los hospitales que recibieron en las 2 primeras oportunidades a esta criatura? Cuando en teoría el protocolo dice que cuando ellos ven eso ya le tienen que apartar, ya no hay contacto con esa mamá o con ese papá o con quien le lleve al hospital. ¿Por qué no lo hicieron? Y felicitaciones al último hospital, que hasta el colectivo pararon para poder bajarle de nuevo a esta mujer, porque ni el calificativo de mamá no le queda, porque una mamá, un papá no hace esto bajo ningún sentido. Y le decía fuera del aire a Rolando, y lo digo de nuevo aquí, que se prostituya ella si quiere, pero ¿por qué a la criatura? En teoría ya es una adulta, ya tiene conciencia de lo que hace, pero una nena de 6 años y dejarle con una enfermedad así, es terrible, Rolando. Definitivamente hay una niña de 13 años también de por medio, Joel. Nosotros vamos a darle el seguimiento y esperemos que el padrastro sea identificado, porque hasta este momento no se tiene mucha certeza incluso de la identidad de este hombre, para que sea capturado, puesto a disposición de la justicia y que reciba el castigo ejemplar si es que lo encuentran